pastores André y Pati Sierra presentan Te anhelo, Espíritu Santo. El libro que está transformando vidas en todo el mundo. ¿Quieres conocer al Espíritu Santo como nunca antes? Este libro te revelará quién es, cómo acercarte a Él y cómo vivir en su poderosa presencia. Miles de personas ya han testificado: por fin conozco al Espíritu Santo y vivo en intimidad con Él. Disponible en español, inglés, portugués e hindi, y muy pronto en francés. Este libro no solo te lleva a caminar con Él, sino a conocerlo. Obtén tu copia ahora mismo en Amazon o por solo $4.75 o 95 pesos mexicanos en formato digital. Escríbenos a fubert1980@hotmail.com y asegura tu libro con pago seguro vía PayPal. Este es tu momento. Te anhelo, Espíritu Santo. Una experiencia que cambiará tu vida para siempre. Amén, Señor. Pues estamos en esta clase número 7 de la Escuela de Profetas. Es un gozo empezar esta clase. Así es que vamos a preparar nuestro corazón, que Dios nos hable, que lo que Dios nos ministre, lo que Dios nos diga, la palabra que Él nos quiera soltar, que Él quiera que aprendamos hoy, queda almacenada en lo más profundo de nuestro ser, y no solamente en lo más profundo, sino también en nuestra piel, y lo podamos vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Joel 2, que es un versículo muy conocido, muy famoso entre los cristianos. Hay versículos muy famosos: Juan 3:16, Joel 2:28, Zacarías 4:6, Jeremías 33:3, Isaías 9:11. Son versículos, Génesis 1:1, versículos clave. Pero dice Joel 2:28, sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vamos a ver después de qué, porque leemos el 2:28, pero no leemos antes. El 2:28 ya está hablando que el Señor está restaurando a su pueblo, el Señor está restaurando a todos los cautivos, a todos los que habían estado sin bendición, a todos los que habían estado en oprobio, en vergüenza, en cautividad, en aflicción, a todos los que habían estado desterrados, a todos los que habían estado sin una palabra, a todos los que estaban lejos de Dios, pero tenían temor de Él, pero por diferentes causas el Señor los había disciplinado. Y entonces Joel profetiza que los lagares se irán llenos de mosto, los graneros de grano, que habrá sobreabundancia, que la tierra recibirá lluvia, que recibirá lluvia temprana y lluvia tardía, que lo que se comió la langosta, la oruga, el saltón y el revoltón, el Señor va a regresar todas esas cosechas, todo lo que se había perdido, el Señor lo va a regresar. Eso es lo que está profetizando Joel, y lo estoy profetizando ahorita. Toda la cosecha que se había perdido, el Señor la va a regresar. Todo lo que se había perdido. Fíjense bien que no dice que por ser buena onda, nada más porque Dios es Dios. Porque Dios quiere mostrar su poder. Una de las cosas más fuertes de un profeta es que muestra el poder de Dios. Por medio de una profecía ya hemos visto que te puede sanar, que se te puede liberar, que se te puede decir que se vaya todo lo malo y se tiene que ir. Entonces aquí el profeta Joel está diciendo: viene un tiempo de restauración, viene un tiempo de bendición, viene un tiempo donde ya no pasarás vergüenza, donde todo lo que el diablo te había quitado, todo, te quitó el juego, te castigó el otro, o sea, se te disciplinó de tal manera. A unos se les quita la salud, Dios no quita la salud, pero hay puertas abiertas y entonces el enemigo entra. El Señor dice: viene un parteaguas, viene una lluvia que va a partir tu tierra y va a sanarla. Y entonces Joel está profetizando esto, y a muchos cristianos se les olvida que esa es la primer parte antes del avivamiento poderoso. ¿Qué es la primer parte? La bendición sobreabundante de Dios. La bendición sobreabundante está profetizada por el profeta Joel, y desde el principio de la palabra está profetizada. Que a ti te vaya bien quiere decir que el Señor está contigo. No esa fuerza,
no todos tenemos el Rolex y no todos tenemos el carrazo, ¿no? No a todos nos toca, pero todos podemos prosperar. Todo depende del corazón que tengas. Sucederá después de esto. Después, o sea, tiene que pasar la primera parte. No puedes llegar a eso sin pasar la primera. ¿Cómo tú vas a recibir algo que no sabes cómo apreciarlo? No puedes recibir lo que el Espíritu Santo quiere hacer si no has aprendido a recibir todo lo otro que tiene menos valor. Entonces sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Es decir, ahí en tu casa, donde me estés oyendo, pégale a tu carne, porque ahí es donde se derrama el espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, permanece, queda sobre tu carne, no sobre toda la humanidad como dicen algunas versiones, porque no todos van a recibir eso, solo los escogidos, solo los que Dios, de los hijos de Dios, ¿no? Entonces, sobre toda carne, flesh, dice en inglés. Y sus hijos, los hijos de nosotros, los hijos de Dios, profetizarán. Es decir, para profetizar, aquí nos está diciendo que en el derramamiento del Espíritu Santo se va a poder profetizar. Una de las señales del Antiguo Testamento que tenías al Espíritu Santo no eran las lenguas, era que profetizaran. Cuando tú recibes al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cuando lo recibían, una de las señales, uno de los síntomas, una de las evidencias era profetizar. Ahora en el Nuevo Testamento, y muchos pastores nuevotestamentarios solo dicen que recibir al Espíritu Santo es hablar en lenguas, pero entonces están omitiendo el Antiguo Testamento. Yo digo que son las dos, hablar en lenguas y profetizar. Algunos, yo los he visto que les baja la palabra en lenguas y por miedo, por pena, porque piensan que ellos, no sé, por algo, no lo hacen. Pero también los he escuchado profetizar. Ahora, tienes que hablar en lenguas. Esto no es una opción. Tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo y por lo menos hablar poquito, porque eso mismo te va a llevar a ti a edificarte. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Entonces, para aprender a profetizar, lo primero que tienes que saber es que necesitas el Espíritu Santo sobre tu carne. Aquí está hablando entonces de unción. Unción sobre ti, unción sobre tu carne, unción sobre todo tu ser, no adentro de. Cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú aceptas al Señor Jesús, dice que la unción misma te enseña todas las cosas, pero esa unción es la que habita dentro de ti. Cuando tú recibes al Señor Jesús, no está hablando de esta unción, está hablando de la unción que tú recibes y esa misma te enseña que tienes que leer la Biblia, que tienes que orar y que tienes que tener una relación con Dios, que eres hijo. Eso está adentro de ti. Pero cuando tú recibes al Espíritu Santo y el bautismo, eso está afuera de ti. Y entonces tú puedes profetizar, no con la de adentro. Bueno, son dos tipos de unción. Espero que me hayan entendido. Tú puedes decir, ay, apóstol Andrés, eso no es cierto. Ahí les va. Al final del libro de Juan, y yo no les voy a dar la cita, ustedes la van a buscar. Al final del libro de Juan, el Señor Jesús dice, reciban al Espíritu Santo. Y respiró sobre ellos, dice, así como el Padre me envió, yo los envío, reciban al Espíritu Santo. Sopla sobre ellos y ninguno de ellos profetiza. Ninguno de ellos habla en lenguas. Ninguno de ellos tiene visión. Ninguno de ellos les pasa nada. ¿Por qué? Lo que recibieron ahí fue la unción adentro de ellos. La unción de salvación, de la que nos está hablando primero de Juan después de mucho tiempo. Que dice que la unción misma te enseña todas las cosas. ¿Ok? Y entonces, unas hojas después vemos Hechos 2, que viene el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces Pedro dice, estos son aquellos días que profetizó Joel. Y se pone a profetizar, porque vino sobre. Entonces, la primera unción, por llamarla de alguna manera, es la que tú recibes cuando aceptas al Señor Jesús, que es la que explica Romanos, que todos somos sellados con el Espíritu Santo cuando aceptamos al Señor Jesús. Y ahí se confunden muchos bautistas pensando que no hay división, o sea, que tú tienes al Espíritu y ya. Pero cuando tú entiendes la palabra, ves que hay un proceso, que hay unos pasos. Paso 1, aceptas al Señor Jesús. Paso 2, recibes el bautismo del Espíritu Santo. Paso 3, tienes que desarrollar lo que el Espíritu Santo quiere. Dice Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. ¿Verdad? No vencerás con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu. Y vean cómo hizo el Señor. Le habló al mar y lo calmó.
eso es fuerza, ¿no? Eso es poderoso. En inglés dice not with might and power. No con might, es como un poder impresionante excesivo. Y power es poder. Dice no con poder impresionante excesivo. Y calmar el mar, pues es un poder impresionante, ¿no? Sanar enfermos como lo hacía el Señor Jesús, era impresionante, ¿no? Era poderoso. Sanar si te toco, sana en el nombre de Jesús, ya, ahorita, feliz por siempre. ¡Fum! Poderoso. Al leproso, no lo toques, pum, lo toca, ¡fum! Y la carne se le vuelve toda rosa. Poderoso. Pero ninguno de sus discípulos fue transformado. Ninguno. Es decir, hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos y en ellos. No los pudo transformar. Todos, cuando estuvieron en la cruz, todos lo dejaron. Aún viendo la sanidad y los milagros que calmó el mar, se caminó sobre las aguas, todo. No lo puedes lograr si no es por el Espíritu Santo. ¿Sí? La unción sobre ti. La unción sobre ti es la que transforma. Ahora, la unción que está dentro de ti hace que la unción que está sobre ti permanezca. Cuando uno pierde la unción adentro de él, ya no tiene esa relación con Dios, ya no tiene hambre de Dios, ya no busca la palabra, ya no ora, lo que está encima de ti te va a matar. Haz de cuenta que encima de ti tú tienes una relación con Dios, ¿no? Y viene una unción sobre ti. Y encima de ti hay como una canasta que es para bendición, como una tinaja, un cántaro encima de ti, que es para bendición para los demás. Y tú, la unción que está en ti, adentro, es como una columna que va a detener esa canasta. Si la columna, esta columna se alimenta, se hace fuerte, teniendo una relación con Dios, teniendo hambre de Dios, sed del Espíritu, sed de la palabra, hambre de la palabra, orando, fluyendo, ¿no? Si tú descuidas eso, la columna se hace frágil. Pero el peso de arriba no, porque el peso de arriba es para los demás. La unción, dice Isaías, el Señor me ha ungido para predicar, para sanar a los enfermos, para un propósito. No es para mí. Entonces, la canasta sobre ti, si la columna está endeble, te va a ir acabando. Y va a llegar un momento, ¡pum!, donde vas a seguir teniendo la canasta, pero no la columna. Ya no se va a sostener. Te va a ir aprisionando y aprisionando y aprisionando. Por eso vemos luego un versículo que dice: Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre tal, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, tenían la canasta, tenían pero ya no los conozco. Lo estaban haciendo sin una relación conmigo. Claro, ese versículo puede tener muchísimas más connotaciones. Por ejemplo, ¿sí sabían que estos mormones tienen un profeta y profetizan? Y ellos también son hacedores de maldad, ¿no? Necesitamos cuidar la unción que está dentro de nosotros para que la unción que está encima de nosotros crezca y no nos haga daño a nosotros. Es muy peligroso. Por ejemplo, Dios siempre se acuerda de sus ungidos. Dios siempre se acuerda de sus llamados, de los que Él llamó, de los que Él escogió. Dios te escogió a ti, Dios te escogió, entonces Dios se acuerda. Pero no se acuerda de los que se metieron por sí solos. Por ahí les voy a contar la historia. Saúl, Dios no lo escogió, fue el pueblo. Dios no lo llamó, fue el pueblo. Dios lo ungió por medio de Samuel, pero no porque Él lo llamó. Dijo, este es un varón conforme al pueblo, al corazón del pueblo. Yo no lo llamé, pero ustedes lo quisieron así. Pierde Saúl todo. Cuando Saúl muere, nunca más se vuelve a recordar a Saúl. Nunca más en la Biblia se vuelve a recordar a él. Y dice, yo no recuerdo a Saúl, yo no lo llamé. En cambio, con David, ¿tú te acuerdas de la historia de Sansón? Perdió la unción, pero Dios se la recuperó. Recuperó las fuerzas, recuperó la unción. David perdió la unción, pero Dios se la recuperó. Y Dios le volvió a regresar todo. Es decir, ves a Pedro, Dios lo llamó, ¿no? Jesús lo llamó. Ven y te haré pescador de hombres. Lo está llamando, le está cambiando su naturaleza. Pedro lo dejó, pero le dice, el Señor mismo va y lo busca y dice, restaura a tus hermanos. Como diciendo, yo ya ahorita te estoy restaurando. Restaura a tus hermanos. Y la unción viene. Otra vez. Pero nunca restaura a Saúl. Nunca lo restaura. Otro ejemplo que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es con el profeta Balaam. El profeta Balaam escuchaba a Dios. Balac le dice, maldice al pueblo. Maldícelo.
Y Balaam dice, voy a ver qué puedo hacer. Y se va a un monte y dice, no lo puedo maldecir. Escuchaba a Dios y escuchaba la bendición. Y suelta unas bendiciones para mí más poderosas, unas de las más poderosas que hay en la Biblia. Porque escuchaba a Dios. Pero su corazón estaba corrompido. ¿Por qué? Ya no tenía una relación con Él. Una de las cosas más fuertes que tenemos, tanto mi esposa como yo, es el cuidado de la salvación, el temor a perder la salvación. Porque uno se acostumbra a estar en tanto ritmo, a estar en tantas cosas, a estar en tanto metido en el ministerio, que uno sigue obrando y sigues ahí tan metido que a veces pierdes tu relación íntima, la tuya. Oras por el ministerio, oras por las personas, oras por esto, oras por el otro, oras por las finanzas, oras porque se necesita esto, se necesita el otro. Estás en la fe y en la fe y en la fe y en la fe y en la fe de tantas cosas que a veces se te olvida todo. A veces se te olvida tu relación con Él, la relación que Él quiere tener contigo. Porque el ministerio te envuelve en tal manera, y la profecía y los dones te envuelven en tal manera, que se te olvida tener una relación. Y eso es que la columna, lo que a ti te mantiene fuerte, se puede venir para abajo. Y entonces, como le dicen al diablo, a causa de sus múltiples contrataciones, y como le dice Pablo a Timoteo, que no se comprometa, que no tenga más compromisos. Es bien importante cuidar la relación que nosotros tenemos con Dios. Cuidar nuestro pensamiento, cuidar nuestro corazón, tener un tiempo a solas con Dios, que no nos importe otra cosa. ¿Sabes qué? No voy a orar por la iglesia, no voy a orar por nadie, que me hablen ni lo que quieran, no voy a orar hoy por nadie. Voy a orar por aquí, por lo mío, por los míos, ¿no? Voy a orar por mí. A veces es necesario escabullirse y que nadie te vea, que no estás disponible para nadie más que para Dios, ¿no? Porque es ahí que todo lo demás va a empezar a funcionar, que todo lo demás va a fluir. Es ahí. Entonces aprende a tomar tiempo para ti y tiempo para los tuyos. Tiempos de estar tú solo con Él, que no te hable de otra cosa, que no te interese otra cosa, que no le estés hablando solo de tu familia. O sea, a veces, y se escucha egoísta, Señor, necesito un tiempo yo, que me hable, Señor. Si no, que háblame en un sueño, háblame así, pero necesito tener esa relación contigo, ¿sí? Si no, se va a perder. Estar en el ministerio profético es muy glamuroso, pero es muy solitario. Es muy solitario, porque Dios te aparta para con Él. Dios te lleva a tiempos a solas con Él. Y muchas veces lo hace para estar a solas contigo, para mostrarte lo que viene sobre la tierra, sobre el ministerio, sobre tu familia, sobre las finanzas, sobre el gobierno, sobre asuntos, sobre X. Y cuando estás ahí en esos momentos, muchas veces muchos profetas están en tiempos de aflicción y soledad. Están en una cueva. Si tú no tienes esa determinación, el ministerio profético te puede acabar. Te puede acabar. Si tú no eres llamado como profeta, no vas a tener ese carácter de profeta que le puede decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ahorita no quiero que me hables de esto, quiero yo ser restaurado. Es lo que le dijo Elías. Ya me quiero morir, ya. Y se come, no, ya me quiero morir. Y entonces, si tú no tienes, porque el profeta tiene una relación con Dios de decirle, ya estuvo, nadie más la tiene. Por eso no es bueno meterse en ministerios a los cuales no fuiste llamado. ¿Vale? Vamos a leer Daniel 10. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, le fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra fue veraz y relativa a un gran conflicto, y él entendió la palabra y tuvo comprensión de la visión. Y con ese versículo vamos a cerrar esta clase. Como profeta, tienes que aprender y tienes que clamar y tienes que ayunar y tienes que meterte en la brecha para entender los versículos escondidos de la palabra, los versículos que nadie ve, los versículos que nadie ha entendido y los versículos que todos leen, pero nadie entiende. Esa es tu tarea como profeta, revelar los misterios y dar a conocer los tesoros de Dios. Vean cómo este hombre dice, la palabra fue veraz, es decir, que era verdadera, traía algo directo del cielo, ¿no? No era una palabra que dijeras, quién sabe, ¿será que Dios me habló? Y relativa al conflicto, tenía un propósito, la palabra que Dios le estaba enviando. Muchas personas llegan y dicen, es que tengo una palabra para usted, y tú, bueno, a ver, y uno está en conflicto, ¿no? Y uno está diciendo, hijo, necesito que Dios me dé la palabra de esto o del otro.
y llegan con una palabra X. Tú dices, no tiene nada que ver. Y la palabra no era veraz. La palabra era, pero no era directa, no venía de, no era para el conflicto. Pero aquí la palabra que Dios le dio era veraz y era para el conflicto. Cuando te vayas a dar una palabra, tiene que ser una palabra veraz y una palabra que vaya direccionada a un punto real. No son palabras al aire, son palabras verdaderas, lo que hay que pedir. La palabra fue veraz y relativa a un gran conflicto, punto y coma. Es decir, y vamos a hablar de otra cosa. O sea, te estoy dando a entender para qué es esa palabra, para qué es la palabra que Dios da. Y él entendió la palabra. Yo no sé si han visto que Dios te da una palabra y no la entienden. Dios te da un versículo y Dios me dio el versículo. Y bueno, ¿qué significa? No sé, pero sé que Dios me lo dio. Dios me dio un sueño. ¿Y qué significa? No sé, pero Dios me dio un sueño. ¿No? Y lo tienen ahí por años. Y es que, ¿qué significará ese sueño que Dios me dio? Que un arcoíris, y en el arcoíris entraba yo. Y usted está hablando de pactos y no sé qué significa. Hay personas que no tienen entendimiento. Entonces lo que tú tienes que pedir es que Dios te dé palabra, que vaya direccionada, y que la palabra que Dios te dé tengas entendimiento. Tienes que tener entendimiento. Y tuvo comprensión de la visión. Es decir, que la palabra que Dios le dio, se la dio por medio de visión. Tiene que ver con lo que estamos leyendo en Joel 2:28. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes tendrán visiones. Tendrás visiones, profetizarás. Tendrás visiones, profetizarás. Tendrás visiones, profetizarás. Soñarás sueños, soñarás sueños, soñarás sueños. Es decir, necesitas tener la palabra que sea certera, que traiga la solución a algo. Necesitas entenderla y necesitas comprenderla y entender cómo Dios te está hablando. Si tú tienes eso, si tú cuidas tu relación con Dios, Dios te unge encima y tú cuidas lo que Dios te da, se va a escuchar rimbombante, vas a ser un gran profeta. Si no, vas a ser como los que, es que Dios me dio Juan 17 y si habiendo Jesús hablado estas cosas y yo sentí que Dios me habló porque dijo hablado. No, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy clamamos por entendimiento, comprensión de la visión, Señor, que tú estás dando. Que seamos como Daniel, que no seamos como nadie más, Señor, en este tema. Que podamos adentrarnos en las visiones, adentrarnos en la comprensión, adentrarnos y escuchar tu palabra veraz y tu palabra hacia un gran conflicto, hacia un gran tema, hacia un gran tópico, hacia las personas que necesitan esto, Señor. Que no seamos como los que Dios me dio una palabra y nada que ver, como los que Dios me dio un versículo y nada que ver, sino que tengamos esa palabra, esa visión, Señor, certera, en el nombre de Jesús. Hoy sobre cada oyente, Señor, sobre cada estudiante, sobre cada persona que está oyendo esto, Señor, se desata todo lo que está en el cielo para ti. Se desata toda palabra veraz, se desata toda palabra que se necesita para el ministerio, para tu iglesia, para todo lo que estás sirviendo. Se desata toda la palabra relativa para arreglar grandes conflictos, para arreglar grandes situaciones, para arreglar problemas, para traer la palabra certera, veraz del cielo, y que seas entendido y tengas comprensión de las visiones que Dios te va a soltar. Hoy en el nombre de Jesús, se desata sobre tu vida. Amén. Amén. Pastores André y Pati Sierra presentan Te anhelo, Espíritu Santo. El libro que está transformando vidas en todo el mundo. ¿Quieres conocer al Espíritu Santo como nunca antes? Este libro te revelará quién es, cómo acercarte a Él y cómo vivir en su poderosa presencia. Miles de personas ya han testificado: por fin conozco al Espíritu Santo y vivo en intimidad con Él. Disponible en español, inglés, portugués e hindi, y muy pronto en francés. Este libro no solo te lleva a caminar con Él, sino a conocerlo. Obtén tu copia ahora mismo en Amazon o por solo $4.75
o 95 pesos mexicanos en formato digital. Escríbenos a fubert1980@hotmail.com y asegura tu libro con pago seguro vía PayPal. Este es tu momento. Te anhelo, Espíritu Santo. Una experiencia que cambiará tu vida para siempre. Si fuiste bendecido por este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal.